Muy buenas noches, gracias que nos acompaña. Son las 21 horas en la hora del centro y estamos en Heraldo Televisión. Bueno, gracias que nos acompaña, reitero. Mire, muchas informaciones este día. Ahorita hay una de ellas en curso que nomás tengamos los resultados de la reunión del gabinete, inmediatamente se los daremos a conocer e incluso lo meteremos como tema en la mesa que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las políticas sociales, que es un tema que ya traíamos, pero lo traemos hoy con mayor razón en función de los escenarios que hoy se nos están apareciendo. ¿Qué es una política social? ¿Qué es una política pública? ¿Hacia dónde irle? Y creo que además tenemos dos muy buenos invitados que están en eso, así de fácil. Bueno, pero antes de ello, déjeme decirle que hoy sacudida en varias, yo le diría, en varios escenarios. La mezcla mexicana de petróleo cayó 22,36%. Con lo que se está ofertando, $18.78 por barril. Yo dije arribita de 23 hace un momento en un tuit para promover la emisión de hoy, pero me equivoqué, oiga, es 18.78. Se trata del cierre más bajo desde el 4 de marzo del 2002. Recordamos que el descenso abrupto comenzó por la falta de acuerdos en la producción de crudo entre Rusia y Arabia Saudita hace 2 semanas. Ya mostrando una racha de $35 a la venta en promedio. En el paquete económico, para que se dio usted una idea, este año allá los diputados habían previsto que se vendiera el precio de barril de petróleo, a propuesta por supuesto de Hacienda, quien hace el presupuesto, a $49. Solo para tenerlo en contexto, entre 2011 y 2012, la mezcla mexicana alcanzó cifras récord en su venta, superando los $100 por barril. Y nada más para que echemos pues un poquito la memoria, que no nos cae nada mal, cuando un señor que se llamaba José López Portillo era presidente y un señor Jorge Díaz Serrano era director de Pemex, dijo el presidente: hay que saber administrar la abundancia. Cuando se fueron para arriba los precios de petróleo y aparecieron nuevos hallazgos petroleros importantes para el país. Bueno, le quiero decir que esto se ha convertido en un tema verdaderamente importante para ver cómo se va resolviendo. Insisto, no es casual la reunión de gabinete de esta noche, que tiene que ver con varios temas que están agolpándose frente a nosotros. Bueno, vamos al caso del coronavirus. Hoy en la noche, también hace un rato, se ha informado que subió a 93 el número de casos confirmados en el país. De dichos portadores, 86% no ha requerido hospitalización. Ojo con esto, solo 2% son reportados como graves. Hay 206 casos sospechosos. México sigue en la fase 1, pero hoy ya se dijo que se está preparando, si me permite usted utilizar el término deportivo, estamos entrenando para entrar a la fase 2. Se informó que la fase 3, cuando se llegue, podría haber hasta 250,000 contagios, de los cuales, aquí vienen los números rudos y lo rudo del caso, 10,000 serían casos críticos. A nivel mundial, en la actualidad son casi 200,000 casos confirmados y casi 8,000 personas que han fallecido. El coronavirus, COVID-19, representa un nuevo reto para las instituciones de salud de nuestro país. Ya de por sí traemos arrastrando una serie de críticas por falta de medicamentos y mejoras en la atención. Estamos en algo que algunos han definido en una transición del cambio o de variables fundamentales del sistema de salud. Hay hoy empleados de distintas áreas, y aquí viene lo importante, son las fotografías que usted ve, del muy importante, en verdad, y yo diría gran hospital que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues realizaron una protesta. ¿Por qué cree? Lo hicieron al interior del INER para denunciar una supuesta falta de protocolos e insumos para atender la nueva enfermedad. El director general del INER, quien es Jorge Salas Hernández, afirmó que el personal no está en riesgo. Federal e institucional nos menciona que estamos preparados. La realidad es que no ha habido ninguna atención para su servidor como secretario general. Que se me avise cuáles van a ser los protocolos o estrategias correspondientes. Bueno, esto fue lo que pasó el día de hoy allá en el INER. Este día también, el día de hoy, el presidente López Obrador informó que por el coronavirus va a reducir sus giras y tendrá actos públicos, así lo dijo él, más modestos. Va a ser difícil, va a ser difícil.
yo le diría, una cosa es lo que el presidente dice y otra cosa es que la gente que esté cerca quiere ir a verlo y yo no sé si sea tan fácil. Propuso lo siguiente, a ver si usted lo ve posible. El 21 de marzo va a visitar el municipio oaxaqueño de San Pablo Guelatao. Esto, pues, para la celebración del natalicio de Benito Juárez. Y mañana estará en la ceremonia de la expropiación petrolera. Y dijo, así tal cual, dijo, lo que queremos es que la gente no vaya nada más, la gente de los lugares locales. Y ahí vio al presidente entrando en la mañanera que le dijeron, señor, no se quiere poner el gel. Y pues como usted ve, el señor secretario de Salud, subsecretario de Salud y el de la Procuraduría del Consumidor sí se pusieron. Pero el presidente, mírelo, así dijo, no, para mí no hay necesidad. Y bueno, ya sabe que con un presidente tan poderoso como el que tenemos, cualquier cosa que él haga se puede extender en términos de conductas de ciudadanos que consideran que pues no hay necesidad de hacerlo. Bueno, como sea, ahí estuvo el asunto, llamó mucho la atención y se convirtió, como usted puede imaginar, en tema viral y en tema de memes. La epidemia del coronavirus en México podría durar, hoy se informó, hasta 12 semanas al menos. Esto significa 3 meses. Hagamos cuentas. Estamos el día de hoy en 17 de marzo, 3 meses serían 17 de abril, mayo, junio. El 17 de junio estaríamos eventualmente entrando en otra etapa. No significa el fin, sino significa que habría ya un control y ya habremos pasado estas 3 fases. Esta mañana lo indicó el subsecretario de Prevención, Promoción de la Salud, el señor Hugo López-Gatell. El funcionario además anunció que se van a destinar 3.500 millones de pesos para la compra de insumos sanitarios. Se reiteró el llamado a evitar el pánico y obtener información de fuentes confiables. Y mire, en esto que hoy se ha insistido mucho, yo le diría que estamos en las redes, estamos recibiendo una cantidad de información infinita. Y con razón, algunos han hecho crítica, me parece, con mucha razón, de estos expertos de ocasión. El que usted tenga una información es muy importante que la revise y que vea la fuente, si es confiable o no es confiable, y también el contexto, porque es muy fácil dentro del alarmismo y dentro de cómo están las cosas, retuitear algo que no necesariamente está siendo útil para la información que nosotros debemos tener. Mire, tenemos la experiencia del 2009, pero sobre todo tenemos la experiencia ya de otros países. Vea usted lo que le ha pasado a China, vea lo que le ha pasado a Italia, a España, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en algunos países de América Latina. Eso es muy importante tenerlo. Hay experiencia de lo que ya se hizo, lo que está pasando y la relevancia que tiene tener una enorme prudencia con las redes. Y también no podemos creer lo que nos dicen, ¿no? De repente hay remedios caseros que uno dice, no puede ser posible que les estemos haciendo caso. Le diría, seamos serios y ni hablar, estamos en una situación realmente delicada. Algunos datos del coronavirus proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, vale la pena echarle una miradita a esto. Según datos de la OMS, el índice de letalidad del nuevo coronavirus se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan y del 0.7% fuera de China. Sin embargo, científicos consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad. Principalmente se contagia de persona a persona. Cuando una persona infectada tose o estornuda, estas gotitas pueden llegar a la boca o nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entran a los pulmones al respirar. Parece que el COVID-19 puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4% a 2.5%, aunque otras estimaciones hablan de un rango entre 2 y 3%. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Por eso es importante evitar el contacto con otras personas. Se ha encontrado la presencia del virus en heces y orina, sin embargo, en cantidad menor al cobre, acero, plástico y cartón, donde llega a durar hasta 2 horas. Así que incluso te puedes contagiar con el botón del elevador, en el gimnasio y en monedas y billetes, aunque ahí el riesgo de adquirir el virus es bajo. La mejor manera para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group.
Bueno, también es importante informarle que en los últimos 3 días se ha hablado de vacunas. Yo diría que con eso también tomémoslo con calma. Los chinos parece que están cerca de algo, están cerca también los cubanos y particularmente un laboratorio en San Diego. Bueno, continúan los cambios en el país en eventos y las modificaciones en formas de trabajo por el COVID-19. Este es el caso de la 177 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Y lo que son las cosas, por primera vez en su historia, se va a realizar en un espacio cerrado, no abierto al público. Será transmitida por internet. Yo supongo que acercándose a la fecha, varios medios dirán, yo le entro. El Consejo de la Judicatura Federal ordenó suspender funciones en los órganos del Poder Judicial a partir del 18 de marzo al 19 de abril de 2020. Esto incluye, obviamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún está en discusión un asunto que hoy se habló, por cierto, largamente, ahorita a ver qué nos dice Aleida, que es el de las sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por ahora se ha ordenado que se realicen las que están programadas para esta semana. PRI y PAN han expresado su rechazo. Yo le diría que en lo que a mí me corresponde por el canal del Congreso también han tomado, me parece, la sabia decisión de pues simplemente transmitir las sesiones, pero no hacer programas de otra naturaleza hasta que no entremos en otra etapa. Los países de la Unión Europea apoyaron hoy, martes, prohibir por 30 días la entrada de personas que no pertenecen al bloque con el objetivo de contener la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. La medida no incluirá a familiares de ciudadanos europeos o diplomáticos o a personal esencial. Esto es sumamente importante, como usted lo puede imaginar. También hoy hubo una importante, destacada reunión del Comité Olímpico Internacional, en donde todo indica que siguen con los mismos planes, pero está a revisión regular y sistemática si se desarrollan o no los Juegos Olímpicos de Tokio de este 2020. En España, 19 ancianos, esto fue un asunto rudísimo en verdad, 19 ancianos fallecieron a causa de un brote de coronavirus al interior de un asilo en Monte Hermoso, esto en Madrid. Los adultos mayores no estaban siendo tratados a pesar de ser portadores de virus y de acuerdo con empleados del lugar, unas 75 personas entre residentes y trabajadores han dado positivo. Y como usted puede imaginar, esto sube los números e incrementa los temores allá en España, particularmente en Madrid. Bueno, la noche de hoy, para hablar de lo que está pasando, lo que está en curso, el presidente convocó a su gabinete a una reunión para abordar el tema del coronavirus. Edgar Ledesma nos tiene la información. Edgar, cuéntanos qué ha pasado, hay ya información y por lo que veo, mi querido Edgar, está lloviendo, ¿verdad? Así es, Javier. Se soltó la fuerte lluvia justo al terminar esta reunión entre el gabinete ampliado y legal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentarte que ya comenzaron a salir los funcionarios, sin embargo, solo hay 2 personas que han hablado hasta el momento. La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien se limitó solo a decir que se hablaron temas prioritarios, no quiso confirmar el tema del coronavirus. La que sí habló fue la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien comentó que se acordó que se van a crear grupos, comisiones dentro de cada institución para analizar cómo se va a actuar conforme al coronavirus y el impacto económico que tendrá en el país y en cada una de las instituciones. Es hasta el momento lo que han querido comentar. También déjame comentarte que antes de que iniciara esta sesión, esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente la misma subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que se va a hacer un programa especial ahora que está el problema del coronavirus, justo en medio de la pandemia, para evitar que los adultos mayores asistan justamente a recibir sus beneficios. Se va a crear un programa especial para el cual se les llevará estos programas sociales a sus casas. Javier, también señalarte que seguimos aquí en espera de que sigan saliendo los demás miembros de este gabinete, en espera de ver qué más puede hablar acerca de esta reunión, en donde al parecer se hablan de 2 temas principalmente, los programas sociales y acerca del coronavirus, cómo se atendería dentro de las instituciones. Bueno, oye, como sabes, nuestra mesa hoy aquí en el Heraldo Televisión es las políticas sociales, políticas públicas. Supongo, por lo poco que hayas podido recoger, ¿no? Que va a tener que haber un cambio importante, ¿no? Significativo, porque a esto agreguemos la otra variable, ¿no? Que es el tema del petróleo.
Así es, justo acerca del tema de los programas sociales, nos comentaba Ariana Montiel acerca de este nuevo programa que van a presentar en los próximos días y que justamente también se iban a tratar aquí con el presidente Andrés Manuel López Obrador para justamente cambiar la forma de entregar los beneficios y no sea de mano en mano como se viene haciendo a cada uno de los beneficiarios, sino que se les lleve a su casa y ver qué otras estrategias plantean. Muchas gracias, buenas noches y cuidado con el agua. Buenas noches, Javier. Seguimos Gracias. pendientes. Bueno, vamos al asunto que tenemos esta noche. Para hablar sobre el tema, lo hemos titulado programas sociales, pero tiene una cantidad de variables que usted sabe son muchas, ¿no? Sobre todo esto. Y dos personajes que están en la jugada, que eso siempre uno lo agradece, ¿no? Tener a personas que están en la jugada. Gonzalo Hernández Licona, quien fue secretario ejecutivo del muy famoso, bueno, todo lo que pasó. Qué historia, ¿no, mi querido? del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, es un gusto, ¿cómo has estado? Excelente, qué gusto de verte por aquí, me da muchísimo Nos vimos gusto solo por acá. platicarte aquí o allá o donde Allá estemos donde todos. fuera. ¿No? Es un gusto, Gonzalo, muchas gracias. Y también con nosotros Aleida Alavés, quien es diputada federal de Morena, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha sido legisladora en varias ocasiones, ha estado siempre en esto de los programas sociales, entonces creo que es una posibilidad también, Aleida, enorme, y el agradecimiento que estés con nosotros. Buenas noches, Javier, muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, como, un poco como en el ABC, ¿no? Así, como entrar de lo... ¿Qué debemos de entender por los programas sociales? A ver, un gobierno dice, yo tengo programas sociales. Y la Constitución plantea ya que va a elevarse a nivel constitucional, Gonzalo, todo lo que tiene que ver con esto de los programas sociales. A ver, exactamente qué es esto, cómo poderlo ir definiendo para insertarlo en este gobierno y insertarlo en función de estas, ahora sí que te diría que de este auténtico galimatías en el que nos estamos metiendo. A ver, la política social tiene un conjunto de instrumentos que se llaman programas sociales, que son programas presupuestarios. Cada programa tiene un presupuesto que Hacienda le pone un número, le pone un nombre. La política social mexicana es muy programática, hay programas para muchas cosas. Sí. Y por supuesto la política social tiene que tener programas de transferencia monetaria. Cualquier política social tiene que tener transferencias monetarias, Javier. Esta, la anterior, la futura, tiene que estar ahí. Lo que me parece que hay que trabajar mucho y yo preguntaría de regreso tanto al Congreso, y me da mucho gusto que Aleida esté aquí porque es alguien a quien yo respeto mucho y que hemos platicado en el pasado, si bien es cierto que creo que los derechos sociales y el rumbo tiene que estar en la Constitución, me cuesta trabajo pensar que programas sociales de repente se pongan en la Constitución o casos específicos en particular, ¿no? Porque si no, si eso sucede, te quedas tú posiblemente atrapado en el hoy, en el futuro, en un conjunto concreto de programas o ideas de coyuntura, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores a partir de 68 años. ¿Por qué 68 y no 65 como hace 3 años? Sí. ¿Por qué 67, no 68? Entonces, poner en la Constitución ese tipo de cosas tan específicas me parece un error. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy necesitamos cambio de instrumentos de protección social para el coronavirus y el petróleo, que los programas de hoy no pueden dar la solución que se requiere hoy. Entonces, imagínate tú poner un conjunto de elementos o de programas de coyuntura en la Constitución y mañana nos amarramos todas las manos porque necesitamos un cambio y a lo mejor en vez de 68 va a ser 67, 65, 60 años, ¿no? Entonces, sí me parece de cuidado confundir que el tema de derechos sociales vaya en la Constitución o que los programas sociales tengan que ir a la Constitución. Imagínate que Carlos Salinas hubiera puesto solidaridad en la Constitución, Sí. ¿no? Es un tema de coyuntura. Es algo así que estamos haciendo, ¿sí? No está, salvando no, las no está así distancias. tan claro porque, pero digamos, ese temor puede estar ahí. Yo insisto, no poner particularidades concretas y luego si quieres le entramos al tema del INSABI y el Sistema Nacional
De salud. de salud, porque me parece que hay un tema bien complicado si lo Sí. ponemos en la Constitución tal como está el texto que se aprueba en la Cámara de Diputados. Muy bien. A ver, Aleida, los dos niveles. Por una parte, ¿cómo se define esto de los programas sociales en el marco de un gobierno, más en este, que además fue un gobierno que a lo largo, bueno, yo diría, el candidato López Obrador, las veces que ha sido candidato, este tema para él es fundamental, ¿no? Lo ha tenido así, pum, en el 2006, como jefe de gobierno, como presidente del PRD, y etcétera, ¿no? Bueno, pero por una parte es eso, y por otra parte, estamos teniendo elementos para medir en este sentido los programas sociales, cómo se están instrumentando con este gobierno o cómo andamos en eso. Bien, pues muchas gracias y qué bueno que podemos intercambiar estas apreciaciones porque creo que hay que ponerlas en una dimensión distinta, porque no son lo mismo los programas sociales de otros sexenios que se habilitaron y que lamentablemente siguió creciendo la pobreza, al contrario de lo que se esperaba. Y que en esta ocasión sí estamos intentando que todos los mecanismos que tenemos de diseño de política pública vayan concatenados, vayan bien conjugados. Sí. Y estoy hablando aquí del Plan Nacional de Desarrollo. Se nos criticó mucho también la aprobación del mismo. Y aquí vienen todos los lineamientos, todas las directrices que vamos a tener como gobierno, de tal forma que a partir de esas se combata la desigualdad, la pobreza, que son de las cosas más lacerantes que tenemos en el país. Entonces, no es solamente desde la política pública, es desde un esquema que ya es obligación legal, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y a partir de eso, cómo nosotros con nuestra concepción de Estado vemos la necesidad de regresarle en la Constitución al Estado responsabilidades que había dejado de tener. El Estado de 30 años para acá se adelgazó en sus responsabilidades. Ya no había el señalamiento preciso de todo lo que tenía que hacer para evitar que más gente cayera en esa pobreza y extrema pobreza que fue lo que creció en este país. Entonces, ahora poner que estos derechos y garantías van a establecerse en la Constitución es con esa visión de ir combatiendo la desigualdad, la extrema pobreza, la pobreza, y por eso se empieza con redacciones a lo mejor muy específicas, pero que también tienden a que progresivamente vayamos cubriendo a más personas y teniendo la posibilidad de que los derechos, porque así tienen que ser, sean universales. En el caso de los adultos mayores, ¿por qué 68 y no 65? Pues también por las posibilidades presupuestales. Hay programas que se van a los 60 años, como lo fue en su época la política que usó Calderón y Fox, y eso es un programa que emanó de una demanda del Congreso, que nosotros queríamos elevar, así como en la ciudad, a un esquema nacional la pensión de adultos mayores, pero solo aceptaron hacerlo en poblaciones con menos de 10,000 habitantes. Focalizaron el programa y dijeron que a partir de 60 años. Y así se estableció. Y así quedó hasta ahora que nosotros llegamos y decimos no, queremos que sea universal, pero solo hay condiciones presupuestales para hacerlo en zonas urbanas a partir de los 68 años y en zonas indígenas, rurales, a partir de los 65. Es una cuestión de posibilidad presupuestal, pero que además lo queremos hacer con la responsabilidad que implica el que hay volatilidad en los recursos. Ahorita que estás diciendo lo del petróleo, Sí. pues sí, es la preocupación. Nosotros estimamos los ingresos por $45 el barril y ahora resulta que se está cayendo a 18 Sí. dólares. Pues todo eso, estando en la Constitución, la pensión universal, pues es lo que menos se va a poder quitar. Se va a poder quitar cualquier otra cosa del gasto de gobierno, pero esto no. Esto no, porque está blindado. No solamente en términos de presupuesto, sino también en términos de mandatarios, de partidos, de personas. Esto ya es una forma de regresarle al Estado esa responsabilidad que perdió por décadas de hacerse cargo de combatir la pobreza con respeto a los derechos humanos, y entiendas esto porque ya no es un programa discrecional que pueda dirigirse con
con algunas discrecionalidades en el Poder Ejecutivo, sino ya es un mandato constitucional. Entonces, cubrimos la parte de los requisitos que marca la propia Constitución Sí. para ponerlo en la Constitución, ¿no? Hay un artículo que señala cómo es un procedimiento para poner algo en la Constitución. Y aparte nos decían varios juristas, bueno, sí, pero también se tiene que legitimar con una visión de Estado. Tenemos la visión de Estado que implica que el Estado se haga responsable de estos derechos. Solamente el 10% de la Cámara, y eso me da mucho gusto decirlo porque fue un debate pues intenso, solamente el 10% de la Cámara no estuvo de acuerdo. Estamos obligados, según el procedimiento normativo, a las 2/3 partes. Pues nos fuimos casi a la unanimidad, porque una décima parte de los diputados no estuvo de acuerdo. Entonces, hay legitimidad, hay justificación y sobre todo, en mi caso, un gran entusiasmo, porque son de las cosas que hemos luchado por décadas, que no se haga discrecional un programa, que no se dé bajo criterios de quien está ahí al frente en ese momento, sino que sea algo que se tenga que resguardar con directrices muy específicas, en este caso adultos mayores, pero también está el tema de las becas en todos los niveles escolares, que también es progresivo, el cómo vamos a ir abriendo, que sea cada vez más el presupuesto, eso lo dicen los transitorios, y en la parte de salud, también fue una de las más difíciles polémicas, cómo instalábamos en la Constitución un subsistema, porque no es un sistema el INSABI, es un subsistema, pero que tenemos que ahora hacer una redacción que permita el entendimiento de eso en la Ley General de Salud. Pero estamos pensando de manera muy responsable en un estado de bienestar que más bien se encargue de que la población termine de tener estas problemas. Bueno, dejamos para después de la pausa la otra pregunta, que era cómo le hacemos para el seguimiento, ¿no?, de los programas, porque a mí me llamó mucho la atención, lo adelanto como pregunta para después de la pausa, porque sé que tendrás mucho que decir ahora de lo que planteaba Leira. A mí me llamó mucho la atención que el presidente dijera, les hemos entregado 11 millones de becas, y mucha gente gritara ahí, no. O sea, entiendo que puede ser relativo, pero te voy a decir qué es lo que me llamó la atención. Bueno, ¿quién le dijo al presidente que se entregaron 11 millones de becas? A lo mejor no se habían entregado todavía, ¿no? Pero alguien le dijo al presidente. Entonces, ese proceso también que tiene que ver con el desarrollo de la política social, cómo se desarrolla. Bueno, eso, y también la otra parte de que ya le tendremos que entrar a coronavirus y estas cosas, cómo vamos a tratar de enderezar la nave, ¿no? ¿De una vez o al rato? Pausa. Pausa. Oiga, bueno, antes que continuemos, acaban de terminar, que ha estado muy difícil la votación en las preliminares allá en Estados Unidos, muy difícil, pero resulta que el señor que está en pantalla, pues el señor Joe Biden, todo indica será el candidato demócrata. Sí, ya está, eso está difícil que cambie, ¿no? Ahorita en las elecciones en Florida y en Illinois las ganó, ya tiene el número de delegados que debe tener. Illinois sería, si no hubiera ganado en Illinois, hubiera sido terrible para Obama, ¿no? Pero en la otra es que también casi ya se da por un hecho que ya está amarrando su candidatura, como se pensaba, Donald Trump como candidato republicano. Entonces, al final, fíjese lo que son las cosas, ¿eh? 2 hombres mayores de 73 años van a ser candidatos a la presidencia en un país cuyo promedio de edad anda entre los 40 y los 50. A diferencia de lo que nos pasó aquí, ¿no, Gonzalo? Que lo que nos pasó acá fue que yo creo que quien hizo ganar en buena medida a López Obrador fue la gente joven, ¿no? Sí. Eso fue lo que la impresión, ¿no? Sí. A ver, entendiendo la controversia que genera, porque ha habido muchas opiniones, entiendo lo que hizo el Congreso, pero hubo muchas opiniones de fuera que no estaban tan de acuerdo. A ver, ¿qué piensas de todo esto que pasó? Y vamos armando también muchos escenarios que hoy están presentes. De hoy, mira, a ver, decíamos en la pausa, no hay que confundir, desde mi punto de vista, sí, transferencias monetarias con el acceso efectivo a los derechos. A ver. La lana es una parte del acceso efectivo. ¿El acceso efectivo qué quiere decir? Que en educación haya calidad, haya accesibilidad
y haya disponibilidad. En pocas palabras, yo tengo forma de acercarme a la educación, de llegar a la escuela está ahí, y luego hay calidad en educación. Cuando se cumplen esas tres cosas, Javier, estamos hablando de que estamos haciendo el ejercicio efectivo de los derechos. La transferencia monetaria te deja solamente en un cachito. Si tú no te preocupas más que de la transferencia monetaria para la persona y no de la calidad del servicio o que exista el servicio, el derecho se queda incompleto, por más lana que le pongas. Sí. El caso de las estancias o el caso de las escuelas puede ser. Yo te puedo dar una lana para una escuela, si la escuela está a 10 kilómetros, a 5,000 kilómetros, si tú no puedes llegar a la escuela o cuando vas es de mala calidad, la lana no te sirve para mucho. Las estancias pasa lo mismo. Con las estancias, la madre, pues, esa lana no le caerá mal. Simplemente que si no tienes una forma de apoyar a la oferta del servicio de calidad, pues la madre de familia se queda con su lana, le puede hacer lo que sea la lana, pero no para cumplir ese derecho. Ese es uno. La segunda es, le decía yo a Lida, me preocupa un poco en el caso del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que diga para quien no tiene seguridad social. Sí. ¿No? Porque la batalla que muchos hemos platicado hace muchos años es, hoy tenemos un sistema de protección dual. Es el IMSS, el ISSSTE para los formales y el resto, inclusive el Seguro Popular, para los no formales que no tienen seguridad social. Y hemos creado dos mundos diferentes que pueden fomentar incluso la informalidad y pueden fomentar la poca productividad. Entonces, el poner ya en la Constitución que ya no hay forma ni siquiera de intentar un acceso a la salud universal en un sistema igual para todos, me preocupa cancelar esa posibilidad y poner en la Constitución que vamos a tener para siempre un sistema dual en salud. Eso me preocupa muchísimo, en vez de pensar en formas de generar un sistema de salud universal. El que tú tengas, el que yo tenga, sea independiente de la formalización de la persona y sea independiente del empleo de la persona, que fue la fórmula que hicimos en México hace 100 años, el siglo pasado, cuando dijimos que nada más tenga seguridad social quien sea el trabajador formal. Y ha generado estas divisiones. Entonces, me preocupa mucho, Alida, Javier, este tema, y me preocupa mucho el presupuesto, porque hoy, hasta hace 3 semanas, no había presupuesto para completar el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para la gente que no tiene seguridad social. Hoy menos. Sí. Hoy con lo que está pasando con el petróleo y seguramente con el crecimiento económico a raíz del coronavirus, el presupuesto se está haciendo chiquitito. Sí. Y yo creo que en la coyuntura sí vale la pena, y ojalá el presidente lo haga y el Congreso lo haga, repensar en la coyuntura y tener reflejos para cambiar, ¿no? ¿Qué piensas? Honestamente. ¿Cómo en qué piensas? Por ejemplo, honestamente, un mayor énfasis en que el presidente le dé mucha más confianza a la inversión privada, que me parece que no se la ha dado. Me parece que retomar las rondas petroleras privadas que se han cancelado. Déjame ponerlo, ese es así la carta de Santa Claus, que el presidente diga, va al aeropuerto de Texcoco. Son un conjunto de cosas de cambio que le darían a la inversión un empuje fuertísimo que hoy necesitamos y poder tener presupuesto precisamente para lo que necesitamos, que es la protección social. Hoy, si antes Dos Bocas era dudoso, hoy es peor. Sí, está con el precio del dólar de 18.78, Dos Bocas, y fortalecer Pemex para seguirle dando el dinero que nos falta en salud, el dinero que nos falta en protección social a Pemex, me parece que hay que cambiarlo y haría el presidente, sería un hitazo del presidente, cambios importantes, cambios fuertes en un momento como estos. Habría que replantearse también, te pregunto, el Tren Maya. Yo creo que hay que replantearse las cosas que no tenemos claridad que tengan una rentabilidad social y económica, ¿no? Yo todavía tengo que ver, Javier, los estudios de Hacienda de la rentabilidad económica y social
de Dos Bocas y del Tren Maya. Si salen bien, que bueno, con un precio de 18 para Dos Bocas, no hay forma de que Con sea 23, el dólar, a 23. Exacto. Sí, a O sea, 23. digamos, si el presidente, si tuviera los reflejos suficientes, el presidente es una persona política súper hábil. Con los reflejos para cambiar hoy, seguiría siendo súper relevante. Sí, sería muy bien. A ver, Aleida, porque sí es evidente que nos está cambiando los escenarios, ¿no? A ver, ¿cómo ves? Sí, yo creo que el presidente es un estratega, como no se había visto en este país, al frente del país, un estratega, y eso es Andrés Manuel López Obrador. Yo al menos le tengo plena confianza en que está dirigiendo al país con mucha responsabilidad. De hecho, esta forma de atender todo lo que implica esta pandemia del coronavirus, habla de una persona muy sensata, muy prudente, que no permite que se crezca una paranoia, que no permite el pánico, que más bien orienta, y en cada conferencia mañanera nos enseñan bien a bien hasta dónde vamos y en qué etapa vamos. Creo que eso en la contingencia del H1N1 no se vio. Bueno, esto por lo que implica la gravedad del tema del coronavirus. Sí. Pero ya en la parte de elevar esto a rango constitucional, darle un seguimiento, haber tenido el cuidado del impacto presupuestal. Tenemos un impacto que hizo el propio Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara, en donde hace algo que yo creo que es muy lógico. Es un recurso que ya se está ejerciendo, tanto lo del INSABI, que aproximadamente son como 95,000 millones de pesos, como lo de las becas, que son 70,000, y los adultos mayores, que en un total dan 300,000 millones de pesos que está invirtiendo el país en esto, en estos tres rubros de los que estamos hablando. Y por lo mismo yo creo que si ya estaba considerado para el gasto de este año y ya se había hecho el año pasado, no estamos hablando de algo que no se pueda cubrir. Yo creo que sí estamos en ese cuidado, y ya veremos los informes que nos vayan llegando de Hacienda, pero sí estaremos con mucha responsabilidad viendo cómo esto se va atendiendo con estos percances ahora del precio del petróleo. Pero también hay otras estrategias. El combate a la corrupción es una de ellas. Y yo creo que desde Hacienda se están haciendo cosas interesantes, como lo de la unidad de inteligencia financiera, como el revisar cómo se incrementa la recaudación que anda por los suelos en diferentes áreas. Y hay muchas de oportunidad que no se han trabajado del todo, y que también estaremos viendo cómo Hacienda enfrenta eso, y la Cámara nos vamos a tener que abocar a una revisión en ese sentido. Pero esto que decías de cómo se le va a dar seguimiento a que verdaderamente se ejerzan los programas y que no haya un mal manejo. Sí. Bueno, pues nos anticipamos a poner también en la Constitución como un delito grave el uso de programas con fines electorales. Esto para que ya nadie, ni a los propios del gobierno actual de Morena, se les ocurra que puedan hacer un mal uso de estos programas, porque es con mucha seriedad que estamos viendo los alcances que pueden tener en reivindicar derechos que no se habían hecho valer. Entonces, si lo queremos ver así, pues vamos poniéndole candados a esto y empezamos poniendo como delito grave el que se use un programa, y se van a procesar los que se tengan que procesar. Y están las investigaciones en la Secretaría de la Función Pública de los que hayan sido señalados que por alguna forma o condición o manejo que le hayan dado a cualquiera de estos programas. Entonces, por la parte normativa, sí estamos tratando de avanzar de tal forma que al parejo de la habilitación del derecho o la garantía del derecho, porque aquí, bueno, si bien es cierto, las transferencias monetarias no son en su plenitud el acceso a los derechos, sí es un piso mínimo, y eso lo reconocieron organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas con discapacidad. Lo reconocieron académicos, juristas, que si no estaban de acuerdo, porque digo, tampoco es que le guste a todos sí. la política que se está implementando ahorita, pero lo que no dejaron de reconocer es que este es un piso mínimo que le va a dar una condición distinta a la persona.
Llámese persona que vive en situación de discapacidad, adulto mayor, niñas, niños, jóvenes, indígenas que no tienen acceso a una escuela y que les hace la diferencia el tener 300 pesos para ir a la comunidad más cercana y hacerse de sus materiales. Y lo vimos en diferentes ejemplos de gente que ya está con esta prestación y que ahora pues nos dan su experiencia de vida de esto. Entonces, no estamos hablando de que esto sea en su plenitud el derecho ya garantizado. Sí, No. Sí, es sí, un sí. piso, Sí. un piso mínimo con el que necesitamos empezar, insisto, y es que es muy importante que además como especialista del estudio de pobreza, de cómo Sí. baja y sube, que más bien ha subido, ¿no? que bajado los niveles de pobreza en el país, y cómo entonces tenemos que empezar a propiciar con estas herramientas, con estos programas, con estos derechos, el que ya haya menos pobres en este país. Sí, que ese A es el que gran reto. pongamos un piso parejo, y en ese piso parejo va esta prestación. Oye, Gonzalo, tienes entendiendo que no estás ya dirigiendo ese lugar en el que estabas, ¿tienes una idea de cuántos millones de pobres puede haber en el país? ¿Millones? Sí. Mira, había 41, Son 1.2% en el 2018. El INEGI irá a campo ahora en el Ahora 2020. está ¿no? yendo. Habrá que ver qué le pasa entre 2018 y 2020 a pobreza y pobreza extrema. Como decía Lida, tenemos dos, si lo recuerdan las gráficas de pobreza que nos ve, efectivamente la pobreza, digamos, 52 millones. Desde el 2018, fíjate, desde el 2008 al 2018 ha aumentado. No. La pobreza extrema ha bajado. ¿no? Desde también Del 2008 al 2018. ¿no? Sí. Y la diferencia entre las dos es lo siguiente. No fue por el lado del ingreso. El ingreso de los mexicanos ha estado bastante mediocre, sube, baja, sube. Pero es mediocre. De hecho, del 92 al 2018 está casi igual. Eso quiere decir que no es por la vía del ingreso por lo que hemos avanzado. Hemos avanzado cuando ha habido programas sociales que, sin ser perfectos, se dirigían a la población con mayor pobreza extrema, y por eso la pobreza extrema ha bajado, a pesar de que el ingreso no ha sido hasta 2018 el factor de cambio. Sí. Y eso tiene que ver con una medianamente buena focalización de algunos programas sociales. Una cosa, es lo que decía Leida, ¿no? Una cosa sí, que hay que poner atención, me parece, en el presente, Aleida, es tratar de conservar al menos la focalización imperfecta que estaba en el pasado. Pero focalización. Porque se desmantela Prospera, que era el programa no perfecto, era el menos malo en focalización de programas sociales, ¿no? Ya no está, y el cuidado me parece que hay que tener es que al menos hoy hay algo al menos similar en focalización, ¿eh? Sí. Porque cuando hablamos de cosas universales, por ejemplo, el programa de adultos mayores de la Ciudad de México, que es universal, que ha sido universal desde siempre, si tú ves la cobertura de los deciles más bajos, la gente con ingresos más bajos, la cobertura es la menor. Porque aún con elementos de universalización, para que sea realmente universal cualquier programa o cualquier política, uno tiene que hacerle acercarlos con mayor claridad a la gente más pobre. Eso quiere decir focalización. Entonces, yo he oído, no, es que la focalización no tiene sentido. Yo digo, tiene sentido para que sea universal el programa, porque de otra manera, como en la Ciudad de México, las personas con menos ingreso son las que menos se han acercado, las que están más alejadas, las que menos tienen chance de poder obtener ese beneficio. Por lo tanto, en aras de la universalización, y tiene razón Alida, hay que focalizar. Entonces, me preocupa, y habrá que ver lo que pasa en campo, que la focalización o se haya perdido o se haya perdido un poco por el tema de Prospera, y que dado que el censo del bienestar pues, no funcionó, porque ya nadie habla de él, porque seguramente no funcionó, que iba a ser el instrumento de mayor focalización o de mayor claridad, pues me preocupa un poquito nada más que no se... Sería una paradoja, Javier,
que en este gobierno que tiene ese ímpetu evidente para los más pobres, que los recursos a los más pobres No lleguen. no lleguen por un tema de focalización. Sí. A ver, nos va a quedar poco tiempo, pero supongo que querrás decirnos algo sobre esto. Sí. Si no te importa que sea breve. Y ¿saben qué es lo que quería mucho? Es que nos dieran escenarios que ustedes ven con el tema coronavirus y el tema de la situación económica. Adelante, Leida. Gracias. Bueno, yo más bien entiendo la parte que comentas de focalización como lo que nosotros ya denominamos la discriminación positiva. Y a partir de eso fue que se retomó, y en Coneval mismo lo han dicho, que pues también la universalidad se puede empezar así, con una discriminación positiva que es de las personas más pobres, de más vulnerabilidad, por ahí empezar el apoyo. Por eso se escogió en discapacidad, que por ahí se empezara, jóvenes indígenas, menores de 18 años, y que esos Y en fueran pobreza. en pobreza. En pobreza. Y que fueran los primeros Sí. en los que tenemos que ubicar ese programa. Entonces ahí sí es una discriminación positiva, al igual que las becas de escolares, Sí. de todos los niveles. La discriminación positiva viene en el sentido de que vamos a empezar con las familias en situación de pobreza. Sí. Eso es muy importante Así es. porque no podemos universalizar lo que quisiéramos, o sea, es idóneo. pero no hay. Pero no hay el recurso. Pues y sí. además para atender a eliminar la desigualdad y estos datos tan horribles que heredamos, bueno, pues entonces hay que hacer esa discriminación positiva, que no lo entiendo yo como focalización, porque cuando me dicen focalización, luego me viene a la idea la regla discrecional de a quién sí y a quién no, por un criterio de la autoridad, y ya no de un reconocimiento al acceso a esta prestación de acuerdo a condiciones medibles, ¿no? Pero, por ejemplo, las becas son becas en todos los niveles a la población en pobreza. Así dice lo que es el texto de la Constitución. Eso implica que hay que focalizar de alguna manera. Sí. Bueno, Entonces, es que le llaman focalización, pero a los lo más mejor el po- a lo- término. a los pobres. Pero a sí los se hará pobres. lo mismo, Es Aleida. discriminación, sí. Sí, Si será. lo entendemos como discriminación positiva, sí. Sí. Eso es lo que estamos haciendo, porque antes de la universalidad tenemos que hacer un piso parejo, Sí, claro. procurar la equidad, y no lo decimos solo nosotros. Son los tratados que dejamos pendientes internacionales que abocan a que hagamos valer estos derechos humanos de manera progresiva y universal. Bueno, oigan, a ver, nos quedan 3 minutos por ahí así. Cada quien 1 minuto y medio. Ideas, coronavirus, el momento que estamos viviendo. Sé que es muy poco tiempo, pero creo que de alguna otra manera mucho de lo que pudieran decir está cimentado con lo que nos han expresado en el programa, ¿no? Que eso yo creo que puede servir. A ver, si no te importa, 1 minuto y medio y se nos va a acabar, perdón. Tú nos paras para que entonces. Sí, yo los A paro, ver, si no les importa, perdón. Uno es, antes del precio del petróleo y del coronavirus, había 2 temas contrapuestos. Uno, un crecimiento el año pasado de menos 0.1. Pero al mismo tiempo, un incremento del salario mínimo que mostró mejoras en el poder adquisitivo de los salarios, sin duda. Sin duda. Hoy, entonces si tú me preguntabas, oye, ¿cómo le va a ir en 2020 al país? Yo digo, me da la impresión que a pesar del menos 0.1, la pobreza podría bajar por el elemento del salario mínimo. Hoy, mi respuesta ya no es tan clara. Sí. Lo que va a pasar con los empleos por el coronavirus y la bronca de finanzas públicas por el precio del petróleo, me da la impresión que ya le sumas incluso el salario mínimo de enero 2020 y me parece que ya no nos va a dar. Y eso implica, y por eso yo decía, que el presidente, que es un gran estratega sin duda alguna, lo sea en un ambiente no controlado, ¿no? Porque el presidente le va muy bien cuando puede controlar las cosas. Cuando, en el caso del coronavirus, que se ve que no, se ve el gesto del gel, para mí fue, este tema me está chocando. El coronavirus no debe haber existido en el año 2020. No teníamos ese plan. Sí. Tampoco el tema de las marchas De las mujeres. feministas. Esas 2 cosas lo descuadran y tiene que tener el presidente los reflejos, es mi impresión, Para darle para para otro cambiar. lado. Sale. Ese es el estatista. Perdón. Estamos buscando. Adelante, Leida.
Bueno, pues yo Estadista, estoy, estamos- Sí, está ahí. no estatista. yo estoy muy satisfecha con la forma como nos han comunicado toda esta pandemia, que pues finalmente somos un país importador según las gráficas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mucho depende de que sigamos estas instrucciones al pie de la letra para no generar pánico. Y yo creo que al momento que el presidente no usa el gel, o va y en sus giras abraza y sigue besando a la población, está intentando generar confianza, no un desentendimiento, no una responsabilidad, pero también no caer en el pánico, porque eso de que ahora las compras estén desatadas en papel de baño, en enseres, que uno dice, bueno, a ver, estamos apenas en la fase 1, vamos a entrar posiblemente a la 2 el viernes, en donde tenemos que ser más severos con las medidas en cuanto a nuestra comunicación con la demás población. Pero según los datos y los pasos que nos están dando desde la Secretaría de Salud a nivel federal, yo entiendo que ahí está la estrategia de no dejar que esto permee en la economía, porque sí nos está permeando en una economía informal en la que se va a ver detenida porque la gente no va a estar en las calles, y eso también tenemos nosotros a que ayudar a que no se propague de esa forma. Muchas gracias, Aleida. Gracias. Fue un gusto. Muchas gracias, Gonzalo. Qué gusto, ¿Verdad? Un Javier, gusto. qué Gracias que gusto, estuvieron con nosotros. Gracias. Bueno, como siempre le digo, elevemos el nivel del debate. Tengo la impresión de que hoy tuvimos una prueba de ello. Pásela bien, adiós.